El pasear por la playa en nuestras vacaciones o divertirnos adentro del mar es un suceso que nos llena de alegría e incluso se nos quita el estrés y los problemas del día a día. Pero no siempre suele pasar así. En el video de hoy te contaré 4 experiencias aterradoras y reales ocurridas en las playas. Espero sean de tu agrado. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Comenzamos. No olvides suscribirte a mi canal secundario, Relatos del Inframundo. Gracias. Inframundo. En la oscuridad del abismo. Historia basada en hechos reales compartida por una suscriptora del canal. Escrita y adaptada por Alejandro Chaboya. Muy buenas noches, Inframundo. Les envío un caluroso saludo desde República Dominicana. Les pido disculpas por no dar mi nombre. Tengo mis razones para no hacerlo. Espero sepan comprender. Hace ya unos días, mi nieta vino a pasar las vacaciones conmigo. Ella es fanática de los programas de asuntos paranormales, en especial el de ustedes. Cuando ella era pequeña, le conté sobre un angustioso suceso acontecido hace 47 años atrás. Y hoy me pidió que se lo narre a ustedes. Espero sea de su agrado. Corría la década de los años 70, cuando mis padres tomaron en alquiler una pequeña casa de playa. Eran días de semana y el balneario se encontraba prácticamente desierto, a excepción de algunos lugareños del pequeño pueblo y nuestra familia, la cual consistía en mis padres, mi tía Eva, mis hermanas, sus novios y mi prima Alex, la cual es de mi edad. Debo señalar que, en aquellos tiempos, había bondad en las personas, no como en los tiempos que corren actualmente. El primer día de los 5 que pasaríamos vacacionando transcurrió con normalidad y el segundo día se inició con una excelente mañana. Cielo azul sin nubes, arenas blancas, aguas poco profundas, cristalinas y a cierta distancia un rompeolas. En la playa, mis padres descansaban en sus tumbones, mientras mis hermanas y sus novios usaban unos botes a pedal para divertirse y lanzarse a áreas más profundas. Después del almuerzo, cansados ya de usarlos, los dejaron abandonados en la orilla. Pronto mis padres nos llamaron a mi prima y a mí para que nos retiráramos a la casa. Yo protesté porque aún no habíamos usado los botes y pedí por favor que nos dejaran dar un paseo. Ellos nos dieron el permiso, pero con la condición que no nos alejáramos mucho. Estábamos recorriendo paralelo a la orilla, pero en un momento determinado nos encontrábamos ya cerca del rompeolas. Le dije a Alex que no se preocupara, pues yo sabía nadar y podría remolcarla hasta la orilla. Estaba a punto de lanzarme cuando Alex me tomó del brazo y señaló hacia el fondo. Vi que algo emergía del agua. No parecía un tronco ni tampoco un pez, y al principio pensé que eran mis hermanas jugándonos una broma. De repente, Alex lanzó un grito. Alguien la había tomado por el tobillo, y cuando alzó la pierna, esta estaba sangrando con arañazos profundos. Rápidamente se subió al espaldar del asiento. Con desesperación miré hacia la playa y ya no había nadie. Eso era imposible,
Jamás se irían sin nosotras. Lo que estaba emergiendo aún estaba ahí. Su rostro apenas se asomaba por el agua. Parecía de color gris y no tenía cabellos. Sus ojos eran grandes, abultados, y las líneas plateadas que surcaban en su rostro parecían abrir y cerrarse. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer y lo vuelvo a ver en mis pesadillas. El frágil bote se movía de un lado a otro y casi tengo la certeza de que era más de uno, quienes intentaban agarrarnos con sus horrorosas manos de largas garras. En nuestra desesperación, tomamos lo único que nos servía como defensa, una red con su mango metálico con la que mis hermanas atrapaban los pequeños peces. Tratábamos de golpearlos mientras intentábamos mantener el precario equilibrio. Casi estábamos a merced de los atacantes, cuando divisamos dos pescadores que venían de regreso de su yola, que es una pequeña embarcación de remos. Lo extraño es que pasaron a centímetros de nosotras y no nos vieron ni escucharon a pesar de nuestros gritos de ayuda. Pero algo provincial sucedió. Un rayo de sol golpeó el mango metálico de la red, yendo a dar a los ojos del pescador que remaba, y fue como si él despertara de un trance. El pescador nos preguntó qué hacíamos allí y le tuvimos que mentir y decir que el pedal se había trabado, que necesitábamos que nos llevara. Tan pronto cruzamos la yola, esta se comenzó a sacudir para sorpresa de los pescadores. Nosotras nos sentamos en el fondo de la embarcación, junto a los pescados que traían. De pronto comenzaron a rasguñar el fondo de la embarcación y el agua entraba por los costados. Recuerdo claramente cómo una de las criaturas subió al bote. Era muy delgado y con pies palmeados. Hubo un pequeño enfrentamiento entre los pescadores y la criatura, pero este muy pronto desistió al ser golpeado fuertemente con un remo. Nosotras gritábamos cuando de pronto se escuchó el motor de una lancha. Allí venía mi padre y Andrés, el actual esposo de mi hermana mayor. Mi padre les preguntó qué es lo que nosotras hacíamos allí, a lo que yo logré explicarles lo sucedido entre sollozos. Al llegar a la orilla, mi padre me llevó en brazos mientras a Alex la cargaba Andrés. De repente, este perdió el equilibrio cayendo en la arena dolido, pues su tobillo había sido mordido. Entre las algas que yacían en las proximidades de la orilla, se pudo ver que un extraño cuerpo de buen tamaño se escurría hacia lo profundo. Los pescadores pensaron que era un pequeño tiburón que había perdido el rumbo, pero nosotras sabíamos lo que realmente era. Fuimos castigadas y acusadas de mentir, a pesar de tener como testigos a los pescadores. Según nuestros padres, nosotras mentíamos para justificar las 3 horas de ausencia, y bajo las protestas de mis hermanas, todos nos marchamos al día siguiente. Nunca he vuelto a ninguna playa, y creo que tampoco Alex. Y aunque a veces debo cruzar el mar durante mis viajes al extranjero, lo hago de noche para no ver el mar, porque sé que allá abajo, en la oscuridad del abismo que sobrevuelo, habitan seres terroríficos esperando la oportunidad de volver a atacar. Espero que les haya gustado mi historia y la puedan compartir en su excelente canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Remolino. Historia basada en la anécdota real de Arturo. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Ciertamente, cada quien vivimos experiencias que nos marcan a lo largo de nuestras vidas. Algunas son buenas, otras malas,
pero de todas podemos sacar provecho para quedarnos con lo bueno. Al fin y al cabo, de eso se trata la vida. Pero en algunas situaciones, las cosas que padecemos no nos hacen ningún bien y lamentablemente cuestan mucho superarlas. Lo que les contaré a continuación nos sucedió a mi hermano y a mí el año pasado. Es difícil de creer, pero nuestras eternas pesadillas, sumado a la fobia al agua, avalan nuestro tormento. No quiero mencionar a qué playa fuimos. Basta con decir que forma parte del turismo de nuestro amado México. Esa ocasión fuimos todos, mis papás, mis hermanos, tíos, primos e incluso hasta mi abuelita, que en esos tiempos aún estaba con nosotros. Fue una semana maravillosa, hasta que llegó el último día, y justamente fue este el que opacó todo lo vivido. Esa mañana fuimos a la playa nuevamente. Por la noche ya regresaríamos a casa, y por tal motivo queríamos aprovechar al máximo el tiempo que nos quedaba allí. Recuerdo perfectamente el momento en que llegamos, pues apenas ingresamos se nos acercó un señor que trabajaba en el lugar. Luego de darnos la bienvenida y platicar un poco, nos advirtió que tuviéramos cuidado con el agua. Un hombre acababa de tener un accidente y casi terminó ahogado. A nuestros mayores les pareció algo serio, pero para mis hermanos y primos fue como una anécdota digna de compartir. Al llegar el mediodía, la playa ya estaba colmada de personas, chicos y grandes, familias completas, música, todo era un verdadero espectáculo. Después de almorzar, mi hermano y yo decidimos meternos al agua. Él tenía 12 años y yo a punto de cumplir los 14. Les cuento esto para que puedan darse una idea de cómo éramos físicamente. Unos pubertos de cuerpos delgados en pleno desarrollo. Había gente por todos lados, prácticamente estábamos rodeados de personas que gritaban, reían, brincaban y salpicaban agua a todos. Mi hermano me hizo un gesto como para salir de allí, y lentamente, sin que nuestros padres se percataran de ello, nos fuimos alejando de la multitud. No sé cuántos metros habremos recorrido, pero en cuestión de unos minutos ya nos encontrábamos apartados de todos. Aún recuerdo la cálida temperatura del agua. En esa zona estaba casi quieta, como si fuera una playa aparte. Mi hermano y yo comenzamos a jugar. Nos tomamos de los brazos y forcejeábamos para medir nuestras fuerzas, cuando de pronto comenzó el fenómeno. Frente a nuestras miradas atónitas, una especie de remolino empezó a formarse muy cerca nuestro. Cabe recalcar que el agua apenas cubría nuestra cintura, por lo tanto era casi imposible que eso sucediera. Mi hermano se emocionó ante tal fenómeno y soltando mis brazos se dirigió hacia allí. Yo alcancé a detenerlo, pero ya fue demasiado tarde. Aquel remolino se dirigió directamente hacia nosotros y en cuestión de segundos ya estábamos parados en medio de él. La sensación fue muy extraña. Sentimos cómo las corrientes circulares nos rodeaban las piernas, a la vez que el agua se volvía fría. Nuestras mentes confusas no imaginaron de qué se trataba. Vi a mi hermano sonreír emocionado, y esa fue la última imagen que recuerdo de ese momento previo. Aquel extraño remolino creció bruscamente, una vez que nos cubrió a ambos, y como si tuviera vida propia, comenzó a moverse sin poder evitarlo. Mi hermano y yo éramos trasladados por esa cosa hacia un lugar más profundo. Sentía cuando el agua nos cubría cada vez más. Solo fue cuestión de un instante y mis pies ya no tocaban el fondo. Antes de ser totalmente sumergidos, alcancé a gritar, y creo que fue eso lo que nos salvó la vida. Porque, sinceramente, ese día batallamos contra la muerte. Una vez que estaba ya en el fondo del agua, vi a mi hermano muy cerca mío.
Este movía sus manos desesperado, intentando salir a la superficie. Como pude logré acercarme a él y tomé sus brazos. Entonces sucedió lo más impactante. Sentí perfectamente cuando algo o alguien me tomó del tobillo y me jaló hacia abajo. No había dudas de que era una mano, y esta me quemaba la piel incluso estando bajo el mar. Entretanto, vi algo similar sucederle a mi hermano. Algo también lo empujaba, y este se movía más desesperado aún. No sé cómo explicarles esa sensación, tampoco lo recuerdo con claridad, o quizás inconscientemente no quiero hacerlo. Solo recuerdo ver partes de ojos amarillos mirándonos fijamente, y no eran solamente de un ser, eran varios. Muchos pares de ojos nos rodeaban y empujaban hacia abajo. Mi hermano fue arrastrado de mis manos. Logré verlo alejarse de mí. Aquellas cosas lo llevaban al fondo y yo sentía desmayarme mientras miraba un diabólico rostro de un hombre sonriente. Se me vino a la mente mis padres, mis familiares, y en ese estado quedé inconsciente. Me desperté acostado en la arena de la playa. Me estaba asistiendo un salvavidas. Mi madre a mi lado lloraba desconsoladamente. Luego de comenzar a vomitar agua, logré ver a mi hermano a unos metros de mí haciendo lo mismo. El grito que yo había dado antes de sumergirnos había sido escuchado. No demoraron mucho en vernos y fue entonces que sucedió el milagro. Hasta el día de hoy me cuesta contar esta historia. Mi hermano prácticamente no habla sobre eso y se desespera de terror cuando ve algún río o playa. Ambos desarrollamos la fobia al agua y les juro que es una verdadera tortura. ¿Qué fue lo que nos atacó ese día en el agua? No lo sabemos, pero créanme, hay cosas viviendo en las profundidades y no son de este mundo. Espero que les haya gustado mi relato. Saludos a la familia Cárdenas. La mujer de la playa. Historia basada en una anécdota real, enviada por un suscriptor anónimo. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. En el año 2016, tuve una experiencia espeluznante. Dudé un poco en compartirla, pues para muchos seguramente les será difícil de creer. Sin embargo, somos 3 las personas que fuimos testigos de este acontecimiento, y fueron los otros 2 quienes me convencieron para compartirla. Mi hermano se casó en enero de ese año, y como regalo de boda se mudaron a un departamento en Puerto Vallarta, algo por lo que trabajó muy duro. Mi cuñada estaba embarazada ya de 6 meses. Por tal motivo, él me pidió que lo ayudara con la mudanza, a lo que accedí gustoso. El departamento era soñado por ellos, amplio, cómodo, y el detalle de tener el balcón con la vista al mar lo hacía perfecto. Era una noche de sábado. Habíamos salido a cenar y a dar un paseo por el malecón. Cerca de la medianoche decidimos regresar para descansar. Era la 1 de la mañana. Yo no podía dormir. Me levanté de la cama y me dirigí a la sala para salir al balcón y tomar un poco de aire fresco. La vista de la playa era un verdadero paisaje, y a pesar de que era de noche, se veía hermosa. Estaba encendiendo un cigarrillo cuando de pronto vi a una mujer caminar por la orilla. Me llamó la atención que ésta vestía solo con un traje de baño, el cual era de color azul. Pero imaginé que sería normal que la gente caminara sola a esas horas. Sin embargo, segundos después, ella comenzaría a tener una actitud extraña. No sé en qué momento sucedió, pero en un abrir y cerrar de ojos, esa muchacha ahora se encontraba inmóvil, y desde allí me observaba fijamente.
Me quedé perplejo. La distancia no era mucha, pero que me mirara de esa manera sí me pareció extraño. Observé a los costados pensando que había algún vecino en los balcones y que quizá era a ellos a quienes miraba, pero no había nadie. No había dudas que su mirada se dirigía a mí. No sabía cómo reaccionar y me quedé así por unos minutos. Escuché a mi hermano mencionar mi nombre. Él también se había levantado y se percató de mi presencia en el balcón. Segundos después, ya estaba también mi cuñada a nuestro lado. Totalmente aterrados, los tres presenciamos el suceso que les narraré a continuación. Aquella mujer, sin dejar de mirarnos, comenzó a caminar hacia atrás, y una vez que llegó hasta el agua, no se detuvo hasta sumergirse completamente. Eso nos impactó. Mientras mi cuñada comenzaba a llorar desesperada, mi hermano llamaba a la policía. Minutos después, estos llegaron al lugar. Mi hermano y yo bajamos hasta allí y después de contarle lo sucedido, comenzaron a buscarla. Esa misma noche encontraron el cadáver de esa muchacha, exactamente en el mismo lugar donde la vimos perderse. Fuimos notificados para intentar reconocer si se trataba de la misma mujer que nosotros habíamos visto, y efectivamente era ella, la misma fisionomía, el mismo traje de baño color azul, pero hubo solo un detalle, un macabro y tenebroso detalle. Aquella muchacha era considerada como desaparecida. Se había caído de una pequeña lancha días antes, y según la autopsia, había fallecido el día que cayó al mar. Eso nos dejó totalmente impactados. Espero que mi experiencia haya sido de su agrado. Muchas gracias por compartir. El niño del castillo. Historia basada en la experiencia real de Claudio. Escrito y adaptado por Jesús Guzmán. Aquella mañana fue como todas, aunque para mí fue fría, y la considero como la única fría del año. Aquí en Cancún, esos días de invierno no son muy diferentes a los del resto del año, pero para mí sería uno muy particular. Esto sucedió en el año del 2001, y aunque sea difícil de creer, llevo en mi mente la certeza de saber que aquello de lo que fui testigo fue real. Mi nombre es Claudio, y en aquellos tiempos contaba con 23 años. La noche anterior había tenido una discusión muy fuerte con mi novia. No era la primera vez, pero todo apuntaba que esta sería la definitiva. Esa mañana de domingo me desperté muy temprano, después de haber dormido apenas unas horas. Ni siquiera el aire parecía ser igual. El departamento parecía gigante. No quise sumergirme en esa situación, así que luego de desayunar decidí salir a dar una vuelta. Por supuesto, el lugar elegido fue la playa, mi único refugio quitapenas, lugar de tranquilidad y consuelo, aunque a veces pienso que hubiera sido mejor no haber ido ese día. Al llegar me di con la grata sorpresa de que estaba casi vacía. Unos cuantos turistas disfrutaban de la arena y del mar, a la cual preferí ignorar, y buscando otro sitio más solitario, fue así que, después de caminar unos minutos, llegué a un espacio austero que solo era para mí. Me senté en la arena y desde allí observaba el mar. Este parecía ser una eterna sabana celeste, y yo lo imaginaba plagado de sueños y promesas rotas, en donde yo podría dejar también las mías. Sin embargo, unos segundos después, algo me sacó de esa vana fantasía. Unos cortos movimientos a uno de los lados me llamaron la atención.
Miré a modo de reflejo y noté que había un pequeño castillo sobre la arena. Este recién estaba siendo edificado y su constructor aún se encontraba arrodillado frente a él. Era un pequeño niño de piel clara y cabello castaño, rasgos propios de un turista. Miré alrededor, pero no había nadie con él. Busqué en el agua y tampoco. Todo indicaba que ese niño estaba solo. Antes de disponerme a acercarme a él, me puse a observarlo con más detalle. Tendría unos 5 o 6 años y solo podía verse la parte superior de su cuerpo, debido a que el resto estaba oculto por el castillo. Le di un silbido, él me miró y sonrió. Estaba ya poniéndome de pie cuando de pronto escuché voces acercándose al lugar. Miré para otro costado y vi a una pareja que venía corriendo por la orilla de la playa. Pasaron a mi lado, me saludaron y continuaron su trayecto. Allí tuve la primera extraña sensación, pues al momento de acercarse al castillo, el niño bajó la cabeza y se quedó inmóvil, como asustado, como tratando de pasar desapercibido con esa actitud. La pareja pasó por el lado del pequeño y ni siquiera dirigieron su mirada hacia él. Curiosamente, parecía no haberlo visto. Luego de alejarse, el pequeño salió de esa postura oculta y continuó en lo suyo, agregando arena a su obra. Me puse de pie, comencé a caminar a pasos lentos hacia él, y en ese momento volvió a reaccionar, pero esta vez vi temor en sus ojos. Unas risas a lo lejos me hicieron saber que venía más gente. Giré hacia atrás y vi que se trataba de un grupo grande de jóvenes que, al igual que la pareja anterior, venían corriendo por la orilla. Eran ellos los que al parecer espantaron al niño, y al volver a dirigir mi mirada hacia él, fui testigo de una imagen verdaderamente espeluznante. Aquel niño se puso rápidamente de pie y, dejando a la vista su cuerpo entero, se dirigió corriendo a sumergirse al agua. Aquel niño no era un niño normal. Tanto sus piernas como parte de su dorso parecía caerse a pedazos. Es decir, aquel niño parecía ser el cuerpo de un cadáver en descomposición. Tenía partes con la carne expuesta. Quedé estupefacto, congelado, y mientras los otros muchachos pasaban por mi lado, saludándome, yo ni siquiera les pude responder. Estos cruzaron por en medio del castillo y sin intención de hacerlo, fueron pisoteándolo, quienes sorprendidos trataban de evitarlo. El niño ya estaba en el agua y desde allí observaba todo, y suena loco, pero al parecer nadie más lo vio. Esa escena fue muy controversial para mí. Por un lado, mi piel aún estaba erizada a causa del escalofrío que sentí al ver el estado del pequeño. Y por otro lado, pude ver su inocencia plasmada en esa actitud. Lo miré y él me miró. Dirigió sus pequeños ojos hacia el castillo derribado y luego me volvió a mirar. Había tristeza en sus ojos. No sé cómo hubieran reaccionado ustedes ante este momento, pero yo lo hice de lo más natural y dándome la media vuelta me alejé de ese lugar. Esa noche vino a mi departamento mi novia. Ella me conocía perfectamente. Al instante se dio cuenta de que algo estaba pasando. Le conté lo vivido durante esa mañana. Primero sonrió, pero cuando comencé a temblar al recordarlo, ella lo tomó más en serio. No sé quién habrá sido aquel pequeño, pero era obvio que se trataba de su alma, de alguien que falleció ahogado en ese lugar seguramente. Un alma propia de un niño inocente, que de vez en cuando sale del agua para jugar en la arena, como desafiando el plano existencial, como ignorando el tiempo, como si tan solo se olvidara de que ya no pertenece aquí. Nunca más volví a verlo, pero muchas otras veces cuando salía a caminar por la playa solitaria,
solía encontrar un castillo de arena abandonado, y este inevitablemente me hacía recordar a su pequeño constructor. Infraescucha, cuéntame en la caja de comentarios qué opinas acerca de estos extraños acontecimientos ocurridos en la playa. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Muy buenas noches a todos.